Hola chicos, bueno, espero antes que nada que estén todos bien. El objetivo de este audio es explicar algunos conceptos vinculados con el tema funciones, que es el tema 5 de lo que sería el curso de ingreso. En principio, antes de meternos en lo que es la definición estricta y rigurosa de una función, ver que este concepto lo usamos de manera intuitiva en muchas situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, es normal que relacionemos cantidades, la estatura en función de la edad o la temperatura en función de la época del año en la que estemos, o inclusive otro de los ejemplos que van a poder ver en esta diapositiva es que se puede asociar el costo de enviar un paquete por correo con lo que pesa ese paquete. Inclusive acá van a ver al final de todo las formas diferentes en las cuales se pueden representar estas asociaciones entre variables. Puede ser a través de un gráfico, puede ser a través de una tabla de valores, incluso vamos a ver en algunos minutos que también puede ser a través de una fórmula. Ahora sí, ¿cuál sería el concepto matemático de función? La función es una especie de regla o de relación que asigna a un elemento X de un conjunto A un único elemento, que vamos a llamar f de X, de un conjunto B. Esa es la definición que tienen ahí recuadrada en celeste en esta diapositiva. Entonces, a partir de esa definición surgen algunas cuestiones a aclarar. Por ejemplo, en principio vamos a trabajar con A y B, que son conjuntos de números reales. También van a aparecer conceptos asociados a lo que es una función, como por ejemplo dominio y rango o imagen. El dominio van a ser aquellos valores que pueda tomar justamente la variable X, mientras que el rango o imagen van a ser los valores que puede tomar f de X. Eso lo vamos a ver con ejemplos en un ratito. También es usual que digamos entonces que X sería la variable independiente y luego como f de X está asociada a ese valor de X, lo vamos a llamar variable dependiente. El gráfico que ven al final de la diapositiva me parece que es bastante bueno para que ustedes se imaginen cuál es el efecto que tiene aplicar una función. Ustedes tienen una variable de entrada que es la X, hagan de cuenta que esa variable de entrada ingresa a una máquina donde se le aplica la función y la salida es el valor f de X. Una de las cosas más comunes que se puede necesitar en el contexto de una función es tener que evaluarla. ¿Qué es esto? Bueno, justamente, si yo tengo una expresión de una función como la del ejemplo 2, digamos f de x igual a 3x cuadrado más x menos 5, evaluar esa función en un valor específico, por ejemplo lo que pide el ítem A, que sería evaluarla en menos 2, fíjense cómo se anota, f y entre paréntesis menos 2, sería reemplazar en la fórmula de la función, donde está la variable x, reemplazar justamente por ese menos 2. Lo tienen resuelto en la diapositiva. Fíjense que la expresión queda 3 por paréntesis menos 2 al cuadrado más menos 2 menos 5. Uno resuelve esa expresión y en el caso de el primer ítem, el ítem A, esa evaluación da 5. Luego también se piden otras evaluaciones, se puede pedir en cualquier valor permitido para la variable X. Se pide también f en 0, f en 4 y f en 1 medio, que después les voy a pedir que chequeen, por favor, realmente los resultados que tienen ahí en la diapositiva. Habíamos mencionado el concepto de dominio de una función, como aquellos valores que puede tomar la variable independiente X. Uno puede tener la función ya definida en un dominio, como vemos allí, por ejemplo, f de x igual a x cuadrado, definida, digamos, en el conjunto del intervalo 0,5 cerrado. Es decir, eso indica que la x puede tomar valores mayores o iguales que 0 y menores o iguales que 5. Entonces, ese sería el dominio de la función para ese caso. Eso por un lado, podríamos tener ya definido previamente el dominio de la función y por otro lado, uno podría tener la fórmula de la función y tener que hallar su dominio.
que es lo que vemos más abajo. Por ejemplo, pensemos en f de x igual a 1 sobre x menos 4 y ahí analizar el dominio significaría ver qué posibles valores puede tomar esa variable x. Si ustedes se fijan en esa expresión, matemáticamente no existe lo que es la división por 0. Entonces la x claramente no podría tomar el valor 4, pues el valor 4 en el denominador me produce un 0. Entonces diríamos en ese caso que el dominio de f de x serían todos los reales menos el valor 4. En el segundo caso, en la g de x, que es la función dada por la raíz de x, raíz cuadrada, nosotros sabemos que la raíz cuadrada no se le puede calcular a números negativos, por lo tanto claramente el dominio de g en ese caso serían todos los reales mayores o iguales que 0. Recuerden que el 0 estaría permitido porque la raíz de 0 está definida y da como resultado 0. En el ejemplo 6 se propone analizar el dominio de distintas funciones. Está resuelto en la siguiente diapositiva. Eso les pediría que lo miren y que en principio traten de resolverlo y luego comparar con las respuestas que tienen aquí. Y esta diapositiva, la que les muestro ahora, tiene que ver con algo que ya mencioné, que son las distintas maneras de representar una función. Por ejemplo, una función podría representarse de manera verbal, de manera algebraica, de manera visual o de manera numérica. Verbal significa que defino con palabras el efecto que tiene la función. Por ejemplo, miren el caso que tienen ahí. Para convertir de grados Celsius a grados Fahrenheit, que ustedes saben que son dos escalas diferentes para medición de temperatura, se debe multiplicar la temperatura Celsius por 9/5 y luego sumar 32. Ahí estoy definiendo en palabras cómo sería la relación entre las dos variables. Por un lado la variable temperatura en grados Celsius y por otro lado la variable temperatura en grados Fahrenheit. Después, tienen otro ejemplo que es la forma algebraica de definir una función, que es a través de la fórmula. Eso también lo estuvimos viendo. Por ejemplo, el área de un círculo depende de la medida de su radio y está definida por la función pi por radio al cuadrado. Esa sería su fórmula. Luego tienen una forma visual, que es a través de un gráfico, que eso ya vamos a ir viendo en cada situación puntual cómo hacer. Y luego tienen una forma numérica, que es a través de una tabla de valores. Esto es, evaluar la función para distintos valores de la variable independiente y entonces tendríamos resumido en una tabla, por lo menos para algunos valores, la información de la función. A ver, volvamos al ejemplo de la temperatura Fahrenheit en función de la temperatura Celsius, ¿sí? Recién lo mencionamos, la descripción verbal la dijimos en la diapositiva anterior. Entonces la fórmula que relaciona las dos variables sería f de c igual a 9/5 por c más 32. Recuerden que dijimos, para obtener una temperatura Fahrenheit multiplicamos la temperatura en Celsius por 9/5 y le sumamos 32. Ahí la estaríamos definiendo a través de su fórmula. Luego en el ítem B lo que tienen es una tabla de valores, es decir, se le dan valores arbitrarios a la variable C, que sería la temperatura en Celsius, ahí tienen menos 10, 0, 10, 20, etc. Se evalúa la función, que ya vimos previamente cómo hacerlo. Por ejemplo, en menos 10 sería 9/5 por menos 10 más 32, se resuelve y eso da 14. Y así con cada uno de los valores se van obteniendo las diferentes temperaturas en grados Fahrenheit. Esa sería la manera de alguna forma de representar la función a través de una tabla de valores. Ahí tenemos el gráfico. El gráfico, ¿cómo lo vamos a obtener? Bueno, realizando un esquema de lo que son los ejes cartesianos, eje X y eje Y, y como conocemos la información de la función en ciertos puntos, lo que vamos a hacer es localizar los puntos que nos proporciona la tabla de valores dada en el ítem B. Una vez que nosotros localizamos los puntos en los ejes cartesianos, lo que hacemos es unirlos y tenemos un bosquejo de lo que sería la función. En este caso vemos que se trata de una función cuyo gráfico es una recta.
A veces es conveniente, dada la gráfica de una función, en realidad dada la gráfica de una relación, si quieren, o dado un gráfico, determinar si corresponde o no a una función. Esto es, no conozco la fórmula, solo conozco su gráfico y necesito saber si se cumple la definición de función. Recuerden que la definición de función exigía que cada valor de la variable independiente x esté asociada con un único elemento f de x. Entonces, ¿cuál sería la manera más sencilla de hacerlo gráficamente? Bueno, ahí tenemos dos situaciones, dos gráficos. El gráfico de la izquierda y el gráfico de la derecha. Vamos a ubicarlo de esa manera para que puedan entender lo que voy a decir a continuación. El gráfico de la izquierda, si ustedes se fijan y trazan una recta vertical, como la que está marcada en rojo en líneas punteadas, en cualquier sitio, es decir, no en un lugar específico, sino atravesando toda la función. Yo voy trazando rectas verticales y vemos que siempre para cualquier recta vertical, la función y la recta se cortan en un solo valor, que es el punto AB en la diapositiva. Cuando eso pasa, significa que la gráfica corresponde a una función. Es decir, que cada valor de la variable x está asociado a un único elemento f de x. En el gráfico de la derecha lo que vemos es que si bien en algunas regiones yo trazo la línea vertical y corta ese gráfico en un solo valor, existen regiones donde no. Fíjense, por ejemplo, dónde está marcada la línea vertical en línea punteada roja. En esa zona, la línea vertical corta al gráfico en 2 puntos. Esto significa, concretamente, que para el valor a de la variable x va a haber 2 elementos asociados a través de la aplicación de la función, que son b y c. Por eso ustedes ven en el gráfico, un punto AB y un punto AC. Ese gráfico no correspondería entonces a lo que es la definición de función, es decir, no sería una función. En esta diapositiva lo que pueden ver son distintos gráficos de distintos tipos de funciones. Nosotros en principio en este curso no vamos a trabajar todos esos gráficos, solamente vamos a tomar funciones de tipo lineal y de tipo cuadrática. Las funciones lineales serían la primera fila de esa tabla y la función cuadrática, que ya la vamos a ver en un momento, sería el primer gráfico de las funciones potencia, lo que tienen como funciones potencia. Las restantes funciones las trabajaremos en algún momento, pero probablemente más adelante a lo largo de la carrera. ¿Qué es una función lineal? A ver, una función lineal tiene la forma f de x igual a un número m por x más n. Siempre que encontremos una función definida de esa manera, va a ser una función lineal y su gráfico va a estar asociado a una línea recta. Al número m lo vamos a llamar pendiente, mientras que al número n lo vamos a llamar ordenada al origen. ¿Cómo vamos a representar gráficamente las funciones lineales? Veámoslo con este ejemplo. Supongamos que tenemos la función y igual a 2/3 por x más 1. Claramente entonces acá la pendiente vale 2/3, la ordenada al origen vale 1. La ordenada al origen es el punto de intersección de la recta con el eje y, por lo tanto, ya tenemos un punto por el cual sabemos que va a pasar la recta, que es el que vemos marcado allí en el gráfico como punto 0,1. Ahora bien, ¿cómo podemos graficar la función lineal sin necesidad de tener que construirnos una tabla de valores? Porque esa alternativa ya la vimos. Obviamente puede ser aplicable en este caso, pero a ver, de una manera más rápida, uno se posiciona en la ordenada al origen, que en este caso es 1, la marcamos sobre el eje y luego observamos la pendiente. La pendiente tiene como denominador al 3. Esto significa que desde el 1 me voy a mover 3 unidades hacia la derecha. Y el numerador es 2.
Eso significa que me voy a mover 2 unidades hacia arriba. De esta manera, con estos desplazamientos que expliqué, ustedes llegarían al punto 3, 3. Si unimos la ordenada del origen, es decir, el punto 0, 1, con el 3, 3, vamos a tener la gráfica de la recta que queremos. Me gustaría ahora hablar de algunos ejemplos de situaciones que pueden tener respecto de lo que es una función lineal. Por ejemplo, se les podría solicitar que calculen la ecuación de la función lineal que pasa por un determinado punto, en este caso P, que es el menos 8 menos 5, y cuya pendiente es 2 séptimos. Ya conocemos un dato de la ecuación que es la pendiente, o sea que la expresión sería f de x igual a 2 séptimos por x más n. N aún lo desconocemos, es la ordenada al origen y es lo que tenemos que calcular. Una vez que podamos calcularlo, tendríamos la expresión completa de la función. Pero tenemos un punto por el cual pasaría la función. Entonces, como el punto tiene que pertenecer al gráfico de la función, sabemos que cuando la variable x valga menos 8, la variable y va a valer menos 5. Entonces lo reemplazamos en la ecuación. Llegando a lo que vemos ahí, tendríamos menos 5 igual a 2 séptimos por menos 8 más n. De esa manera nos queda una ecuación lineal de la cual podemos despejar el valor de n y obtenemos que n es menos 19 séptimos. Lo reemplazamos entonces en la expresión y la fórmula de la función lineal que se nos pide sería 2 séptimos por x menos 19 séptimos. Vamos a lo que es una función cuadrática. Una función cuadrática es una función de segundo grado cuya forma completa es la que vemos en el título de la diapositiva, es decir, es una función cuya forma es a por x cuadrado más b por x más c. Empezando por la situación más sencilla, que sería estudiar aquellas funciones cuadráticas de la forma y igual a por x cuadrado, uno puede, digamos, dependiendo del valor de a, ir obteniendo las gráficas que tienen a la derecha, construyendo algunas tablas de valores. Vamos a ver entonces que las gráficas de las funciones cuadráticas se llaman parábolas, que cada parábola tiene un vértice y que dependiendo de hacia dónde abre la parábola, ese vértice va a corresponder a un mínimo o a un máximo. El valor del coeficiente a es el que nos va a decir si la parábola abre hacia arriba o hacia abajo. Si a es positivo, sus ramas abrirán hacia arriba y si es negativo, abrirá hacia abajo. Vamos a un caso concreto, tomemos la función f de x igual a 2x cuadrado más 8x más 5. Supongamos que queremos graficarla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En principio, darle valores arbitrarios, como ya mencionamos, a la variable x, y vamos a ir obteniendo para cada caso los valores de f de x. Luego los vamos a marcar en los ejes cartesianos, vamos a unirlos y tenemos el gráfico de la parábola. Mencionamos recién lo que es el vértice de una parábola. Entonces acá estas situaciones están muy claras en cuanto al gráfico, porque en el gráfico de la izquierda pueden ver que el vértice es un mínimo. Y en el gráfico de la derecha pueden ver que su vértice, en ese caso, es un máximo. Ese vértice se va a poder calcular a través de una fórmula. El vértice es un punto del gráfico de la función, por lo tanto es un par ordenado. Tenemos que calcular un valor x y un valor y para obtener el punto. La forma de calcularla la tenemos ahí abajo de todo en la diapositiva. La primer componente del vértice se va a calcular resolviendo menos b sobre 2 por a. Y la segunda componente del vértice es muy sencilla de obtener cuando ya tenemos la primera, pues tenemos que evaluar la función en los que nos dio la primer componente del vértice. Por ejemplo, supongamos que tenemos la parábola 3x cuadrado más 12x menos 12. En esa parábola a vale 3 y b vale 12. Entonces, calculamos la coordenada x del vértice, que sería menos b, o sea, menos 12 en el numerador, sobre 2 por a, 2 por 3 en este caso. Resolvemos y eso nos da menos 2. Luego con ese valor vamos a la fórmula de la función, lo reemplazamos
Resolvemos y nos da menos 24. Entonces, en este caso, el vértice de esta parábola sería el punto menos 2, menos 24. Otra cuestión a tener en cuenta y que es importante al momento de estudiar una función cuadrática son las raíces. Las raíces de la función cuadrática son los puntos de corte de dicha función con el eje X. ¿Cómo las vamos a calcular? A través de la fórmula resolvente que ya estudiamos. Por ejemplo, si tenemos la parábola 3x² menos 11x menos 4, ¿cómo calcularíamos sus raíces? Igualaríamos a 0 la fórmula de la función y aplicamos fórmula resolvente. Yo les voy a pedir entonces que verifiquen para ese caso las raíces de esa función cuadrática que las tienen inclusive marcadas en el gráfico. Fíjense que en el gráfico tienen dos puntos de corte con el eje X, uno en X igual a menos 0,33 y el otro en X igual a 4. Así que ese ejercicio quedaría de verificación para ustedes. En el próximo video estaremos comenzando con funciones exponenciales y logarítmicas.